Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan José Santoyo, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UPTC, cursando la materia de Electrónica Digital 2 y pues en esta sustentación presentaré el desarrollo de un sistema embebido utilizando el procesador NIOS 2 sobre una FPGA, pues el cual consiste en la implementación de un multiplicador binario de 4x4 bits usando el lenguaje ensamblador y realizando una implementación física en la FPGA. Entonces, como primer punto tenemos nuestra agenda y pues durante esta presentación primero explicaré una introducción general sobre los sistemas embebidos y el procesador NIOS 2. Después hablaré de los objetivos y el planteamiento del problema. Luego explicaré el diseño realizado en QSYS y Quartus y luego seguido el código implementado en ensamblador dentro de Eclipse NIOS 2. Y pues finalmente mostraré la implementación en la FPGA, pues, la implementación física, los resultados obtenidos y ya para finalizar mostraría las conclusiones. Entonces, bueno, como introducción, pues tenemos que las FPGA son dispositivos lógicos programables que permiten implementar diferentes sistemas digitales dentro de un mismo hardware. Y pues una de las ventajas más importantes es que permiten integrar hardware configurable y procesamiento digital en un solo dispositivo. Entonces, pues en este proyecto se trabajó con el procesador NIOS 2, que es un procesador softcore desarrollado por Intel FPGA. Y pues a diferencia de un microprocesador tradicional, pues el NIOS 2 no existe físicamente como un chip independiente, sino que se implementa mediante lógica programable dentro de esta FPGA. Y pues la práctica consistió en desarrollar un multiplicador binario de 4 bits, utilizando pues, como dije anteriormente, el lenguaje ensamblador con el fin de comprender el funcionamiento interno del procesador, el manejo de los registros y todas las operaciones binarias. Bueno, entonces tenemos nuestros objetivos. El objetivo principal pues, fue implementar un multiplicador binario de 4x4 bits utilizando el procesador NIOS 2 sobre una FPGA. También se buscó pues, diseñar el sistema embebido en QSYS, configurar el hardware en Quartus, también programar el algoritmo en ensamblador usando Eclipse y verificar todo el funcionamiento ya como una implementación física directamente ya en la FPGA. Bueno, como planteamiento del problema, pues en términos generales, el problema planteado consistió en desarrollar un sistema capaz de multiplicar dos números binarios, dos números de 4 bits, como dije anteriormente, utilizando programación en lenguaje ensamblado. Entonces, pues aunque actualmente existen multiplicadores hardware dedicados a esto, el objetivo era comprender cómo realiza estas operaciones un procesador pues a bajo nivel, pues entender realmente cómo funciona y pues esto implicaba trabajar directamente con registros, instrucciones aritméticas y pues manejo de todos estos datos. Bueno, entonces ya planteando pues una solución a este problema, pues la solución propuesta fue implementar un sistema embebido completo dentro de la FPGA, pues utilizando el procesador NIOS 2. Y pues primero se desarrolló la arquitectura hardware en QSYS, la cual voy a mostrar a continuación, donde se agregaron el procesador, la memoria y los módulos de entrada y los módulos de salida. Después se desarrolló el algoritmo de multiplicación en lenguaje ensamblador utilizando Eclipse NIOS 2 y pues la idea principal fue que el procesador realizara la multiplicación mediante unas instrucciones básicas y manejo de registros en lugar de usar un multiplicador hardware dedicado pues a esto. Y pues finalmente el sistema fue compilado y cargado en FPGA para poder verificar todo su funcionamiento de forma física. Entonces ya por último tenemos nuestro diagrama de bloques. Entonces pues en esta diapositiva presentamos el diagrama de bloques del sistema implementado en la FPGA. Y pues el elemento principal del sistema es el procesador NIOS 2, el cual pues se encarga de ejecutar el programa en lenguaje ensamblador y pues, controlar el funcionamiento general de este sistema.
Entonces, como podemos ver, el procesador se comunica con los demás módulos mediante el bus Avalon, que funciona como el canal principal de comunicación dentro de esta arquitectura. Y pues en la parte izquierda, como podemos ver, se encuentran los módulos PIO de entrada y salida, que pues el módulo de entrada pues fueron los switches de la FPGA, y pues en este caso se usan 8 bits. Entonces pues son 4 bits que corresponden al primer operando de la multiplicación, y pues los otros 4 bits corresponden al segundo operando. Y pues estos datos son enviados al procesador a través del bus Avalon, y posteriormente el procesador realiza pues, la multiplicación binaria utilizando el algoritmo desarrollado en ensamblador, usado pues con la instrucción mul, y pues el resultado obtenido es enviado al módulo de los LEDs, al módulo de salida, también de 8 bits, encargado pues de mostrar la salida en mi caso pues en los LEDs rojos de la FPGA. También se incluye la memoria on chip donde se almacena el programa y las variables necesarias para la ejecución del sistema. Y pues finalmente todo el sistema trabaja sincronizado mediante la señal de reloj clock-50 de la FPGA. Ya a continuación pues se muestra la arquitectura del sistema diseñada en QSYS. Pues QSYS es una herramienta utilizada para integrar los sistemas embebidos dentro de FPGA, pues permitiendo conectar procesadores, memorias y periféricos de manera gráfica. Y pues el componente principal del sistema es el procesador NIOS, como podemos ver acá, el cual pues corresponde a un procesador softcore implementado dentro de la FPGA. Y pues a diferencia de un microprocesador tradicional, el NIOS 2 no es un chip físico independiente, sino que se construye utilizando recursos lógicos programables de la FPGA. Pues este procesador es el encargado de ejecutar el programa desarrollado en lenguaje ensamblador y controlar todo el sistema, controlar el funcionamiento de todo el sistema. Pues además del procesador se implementó, como podemos ver, una memoria one chip utilizada para almacenar el programa y las variables necesarias durante la ejecución. Y pues esta memoria permite que el procesador pueda acceder rápidamente a las instrucciones y datos del sistema. Y pues también se agregaron módulos PIO que corresponden a interfaces de entrada y de salida. Pues en este proyecto pues nosotros utilizamos dos módulos, uno configurado como entrada para leer los switches de la FPGA y el otro configurado como salida para controlar los LEDs. Entonces, pues el módulo de switches permite ingresar los operandos binarios que serán multiplicados por el procesador. En este caso se utilizan 8 bits. Los primeros 4 corresponden al primer número y los siguientes 4 bits corresponden al segundo número. Posteriormente, pues estos datos son enviados al procesador NIOS mediante el bus Avalon, y pues el bus Avalon es la estructura de comunicación principal del sistema y permite la transferencia de información entre el procesador, la memoria y los periféricos. Gracias a este bus, el procesador puede leer información desde los switches y enviar resultados hacia los LEDs. Y pues otro componente importante es el JTAG UART. Este módulo permite la comunicación entre la FPGA y el computador a través del puerto JTAG, facilitando la programación, depuración y monitoreo del sistema desde Eclipse NIOS 2. Y pues adicionalmente el sistema utiliza un módulo Clock Source encargado de generar la señal de reloj del sistema. En este caso pues se utiliza el reloj de 50 MHz de la tarjeta Cyclone 2 de la FPGA, pues el cual se sincroniza todas las operaciones internas del procesador y los periféricos. Y pues también se implementa una señal de reset que permite reiniciar el sistema y llevar el procesador pues a un estado inicial. Y pues después de agregar todos los módulos y realizar pues las conexiones correspondientes, QSYS pues genera automáticamente la interconexión hardware y crea el sistema embebido completo. Y pues finalmente este sistema pues es exportado y pues se realiza pues la compilación necesaria en Quartus. En esta diapositiva pues se muestra el código principal implementado en Quartus utilizando el lenguaje Verilog. Y pues este módulo corresponde a la parte encargada de conectar el hardware físico de la FPGA con el sistema embebido generado en QSYS. Pues inicialmente se define el
se define el módulo de multiplicador NIOS 2, donde se declaran las entradas y salidas del sistema. Entonces, como entrada principal se utiliza la señal clock correspondiente al reloj de 50 MHz de la FPGA, y también se utiliza como entrada los switches que permiten pues ingresar los datos binarios al sistema para poder realizar la multiplicación. Como salida se utilizan los LEDs rojos de la FPGA, encargados de mostrar el resultado de la multiplicación, y posteriormente se instancian el sistema generado en QSYS mediante el bloque NIOS System, y dentro de este sistema se encuentran integrados el procesador NIOS 2, la memoria y los periféricos. Y pues finalmente se realizan las conexiones entre el hardware físico del FPGA y el sistema embedido, permitiendo pues el correcto funcionamiento del multiplicador binario implementado, el cual mostraré pues ya a continuación mediante la implementación física. Bueno, este programa pues tiene bueno, ya pues, el código en ensamblador pues, tiene como función realizar la multiplicación de dos números binarios de 4 bits utilizando el procesador NIOS 2 implementado en la FPGA. Pues inicialmente se definen las direcciones de memoria de los periféricos mediante la instrucción .ecu, como podemos ver acá. En este caso, pues la salida de LEDs corresponde a la dirección de los LEDs y la entrada SW corresponde a la dirección de los switches. Esta dirección pues permite que el procesador pueda comunicarse directamente con los módulos PIO pues configurados previamente en QSYS. Y pues posteriormente se inicia la sección .text, donde se encuentra el código ejecutable del programa. Y pues la etiqueta main corresponde al punto principal de inicio del programa. Después de esto pues se utilizan instrucciones MOVIA para cargar en registros las direcciones base de entrada y de salida. Y pues en este caso el registro R4 almacena la dirección de los switches y el registro R5 almacena la dirección de los LEDs. Luego inicia el ciclo principal llamado main loop, que se ejecuta continuamente mientras el sistema permanezca pues encendido. Y pues dentro de este ciclo el procesador lee el estado actual de los switches mediante la instrucción LDWIO. Y pues los 8 bits leídos contienen dos operandos binarios. Después, como dije, son los primeros 4 bits representan el primer número y los siguientes bits representan el segundo número. Pues para separar ambos operandos se utilizan operaciones lógicas. La instrucción ANDI permite extraer únicamente los primeros 4 bits del dato leído, o sea del primer número. Y pues posteriormente se utiliza la instrucción SRLI, que realiza un desplazamiento lógico hacia la derecha para acceder al segundo operando. Y pues después se vuelve a utilizar ANDI para conservar únicamente los 4 bits necesarios. Una vez separados los operandos, el procesador pues ejecuta la multiplicación utilizando la instrucción mul. Y pues el resultado obtenido se almacena temporalmente en el registro R15. Y pues finalmente, mediante la instrucción STWIO, el resultado se envía hacia los LEDs de salida para visualizarlo pues, físicamente en la FPGA. Y pues por último tenemos la instrucción BR-MAINLOOP, que genera un salto continuo hacia el inicio del ciclo, permitiendo que el sistema funcione de manera permanente y actualice los resultados pues, en tiempo real, para así pues, poder realizar multiplicaciones continuas, podría decirse. Bueno, entonces ya para la implementación física, entonces como podemos ver, tenemos ya el código de cuartos y el código del ensamblador ya cargados. Y pues como podemos ver, tenemos aquí a la derecha una tabla que nos va a ayudar a verificar las multiplicaciones realizadas. Entonces como podemos ver, vamos a empezar por la primera multiplicación, la cual es 1 por 2, entonces como podemos ver en la tabla. Luego continuamos 2 por 2, que es 4. Luego vamos a multiplicar 1 por 4. Luego vamos a multiplicar 2 por 4. Luego vamos a multiplicar 4 por 4. Y por ahora finalizar vamos a multiplicar 15 por 15. Verificando que en la tabla que todos los datos son exactos.
Bueno, ya para finalizar, tenemos nuestras conclusiones. Y pues como primera conclusión, pues esta práctica permitió comprender el funcionamiento de un sistema embebido implementado sobre FPGA, esta vez utilizando el procesador Nios 2. Además, pues se logró integrar correctamente en el diseño hardware realizado en QSYS y Quartus con el desarrollo software realizado en lenguaje ensamblador. Bueno, como segunda conclusión, pues tenemos que el trabajo en ensamblador permitió entender de mejor manera cómo el procesador maneja registros, instrucciones y operaciones binarias pues a bajo nivel. Y pues esto ayudó a reforzar conocimientos relacionados con arquitectura de computadores y sistemas digitales. Y pues finalmente se comprobó la importancia y flexibilidad del FPGA para implementar sistemas reconfigurables, permitiendo combinar hardware y software dentro de un mismo dispositivo programable. Y pues también se evidenció que herramientas como Quartus, QSYS y Eclipse facilitan el desarrollo completo de sistemas embebidos. Muchas gracias.